Amistad de Puebla presenta. Muy buenos días, ¿cómo están? Pues vamos a ponernos de pie y vamos a orar y poner en las manos del Señor este tiempo de enseñanza. Está padrísimo, les va a encantar y qué bueno que pueden estar aquí y aprender un poquito más. A veces pensamos que sabemos estas cosas o que ya las tenemos por entendidas, pero cuando las repasamos es bien padre porque vamos descubriendo otras cosas que vienen a complementar y nos vienen también a refrescar mucho cosas que ni siquiera habíamos pensado acerca de esto. Pero también hay nuevos temas que son fuertísimos. Así que, qué padre. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad que nos das de poder conocerte más, estar en tu palabra, conocer tu plan, saber quién eres, mantenernos cerca de ti. No hay nada que se pueda comparar con esto, ni nada que lo pueda suplir. Solamente el hacerlo como hoy, Señor. Y te damos gracias. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues tome su lugar. Y bueno, estamos ya en el capítulo 2, en la página 29. Terminamos ya en la semana pasada, todo el capítulo 1. Ahora este capítulo 2 también lo estamos dividiendo en dos partes. Vamos a estudiar primeramente una de ellas y luego continuaremos la próxima semana. Pero aquí dice algo que me encanta. Dice ahí el plan de salvación, pero abajito dice Dios en acción. Eso me cae re bien, ¿no? Dios en acción. Porque realmente la verdad es que nosotros no andábamos buscando a Dios. O por lo menos yo no andaba buscando a Dios. Dios me andaba buscando a mí. Dios le andaba buscando a usted. Y realmente qué bendición que haya respondido a Dios de una manera positiva. Qué bendición que le haya dicho: sí, Señor, yo creo. Sí, Señor, yo quiero. Porque Dios está en acción. Dios espera que todo el mundo, dice, inclusive tiene una paciencia muy marcada, en donde menciona que Él está esperando y esperando y esperando, porque lo que desea es que todos procedan al arrepentimiento. No se cansa. Por eso Dios está en acción, confiando en que usted y que yo y que muchos más vendrán a la salvación, vendrán al conocimiento del Señor. Ahorita que Ernesto abrió el librito, me dice Dios en acción. Y cuando en la mañana yo lo estaba viendo, también lo primero que me llamó la atención fue ese subtítulo que dice Dios en acción. Y sí, Dios no está estático, Dios no está sentadito esperando algo, Dios está en acción. Dios es que ni siquiera nos imaginamos esta frase, pero Dios no está estático, Dios no, nunca, jamás, y no solamente en este plan de salvación, que ni siquiera es como un plan de salvación. Nosotros hemos tratado de estudiar la Biblia y poner como conceptos o como el plan de salvación. No, Dios siempre ha tomado la iniciativa. Desde cuando creó al hombre, Él tomó la iniciativa de decir: yo pongo a este hombre que está hecho a mi imagen, que está hecho a mi semejanza. Y toda la Biblia de pasta a pasta es Dios en acción, Dios en acción, Dios revelándose al hombre, y sobre todo está revelando de pasta a pasta a Jesús, porque Dios en Jesús quiso
reunir todas las cosas solamente en la persona de Jesús. Dividimos la palabra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y pensamos, bueno, Jesús entra en el Nuevo Testamento y es lo que más me gusta. ¿Cuántos pensamos así? Porque ahí está Jesús, porque ahí le entiendo, pero no, Jesús está de hecho, es el libro que habla solamente de Jesús, por así decirlo. Alguien me comentó que vino al Congreso de Jóvenes el año pasado un testigo de Jehová y dijo, no sé qué pasó ahí, pero me embarraron a Jesús. ¿Dónde dejaron a Jehová? Y vaya, no es que seamos, que no creamos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero Dios quiso reunir todas las cosas en la persona de Jesús y nos ha dado el Espíritu Santo para que nos ayude, y en este momento lo pedimos que venga como un espíritu de revelación. No queremos conceptos, no queremos doctrinas, no queremos teología, no queremos estudios, no queremos nada de eso. Queremos que la palabra viva, ¿verdad? Que el espíritu de la palabra salte y sea el que nos esté ministrando. No queremos decir, ay, ya me aprendí el plan de salvación. No, y de veras debemos aprovechar estos tiempos en que el cielo está abierto y el Espíritu Santo de verdad está bajando y está mostrando estas realidades de una manera como si fueran nuevas, como si fueran diferentes. Ahorita, perdón que me tome este tiempo, pero en el Instituto Bíblico, en el curso intensivo que tenemos con los jóvenes que vinieron para el Congreso, bueno, es que no pueden salir de las clases porque no es lo que están aprendiendo en la cabeza, es que están siendo invadidos, impactados por lo que el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo. Así que yo me uno a lo que el Espíritu Santo está haciendo, y esto para mí es revolucionario. Así que no es el plan de salvación, es Jesús es salvación. Jesús es salvación. Jesús se llama salvación. Jesús se llama salvación. Así que nada más por ahí ves esto y dices, es salvación, Jesús. Bueno, del capítulo anterior, bueno, aquí hay una cita que todos conocemos, Juan 3:16, la debemos saber casi de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y concluimos que el hombre es el único responsable de haber perdido el paraíso. La vez pasada nos dimos cuenta de eso. Él es el responsable. 2, que el hombre es incapaz de recuperar por sí mismo lo que ha perdido. Es imposible, no puede recuperarlo por sí mismo. Y 3, que el hombre depende totalmente de la gracia de Dios. Depende totalmente de la gracia de Dios. Y ahí es en donde nosotros podemos empezar acerca de esto. Porque el plan de Dios fue concebido desde antes de la fundación del mundo. Él, sabiendo todo, Él es omnisciente, desde antes inclusive ya había preparado todo para que todo ser humano, usted y yo, tengamos la misma oportunidad, exactamente la misma oportunidad de ser personas que caminen con Dios, que caminen con Él. Entonces, un plan que se concibió en el corazón de Dios, sabiendo Dios que el hombre fallaría, sabiendo Dios que el hombre falla, como todos nosotros, Él concibió el plan desde antes. Y dices tú, pero ¿cómo voy a crear a alguien que sé que me va a fallar? Bueno, pues así es Dios. Pregúntale, ¿verdad? Sería muy interesante no preguntarle, pero bueno, pero así es en realidad. Desde antes Él concibió el plan. Él dijo, esto va a pasar, pero esto también ya está desde ahora resuelto. El hombre será rescatado, será redimido a través de esto. Yo no voy a crear robots, no voy a crear títeres, sino personas a mi imagen y semejanza, y que además tengan libre voluntad para decidir. Usted puede decidir lo que quiera hacer con su vida. Él nos da ese privilegio. Es un privilegio enorme. Después de la vida
yo creo que lo más importante que nos ha dado Dios es precisamente el libre albedrío. O sea, no te obliga nada, lo pone delante de ti. Lo concebí desde antes de que te conociera, lo concebí desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, lo concebí desde antes de la fundación del mundo. El plan para una vida mejor para ti, para una vida verdadera, ya estaba realizado a través del Señor Jesús. Entonces, la Biblia, como dijo Ruth, Antiguo y Nuevo Testamento, es la historia de salvación. Pero Jesús quiere decir eso, salvación. Salvación. Y es lo que ella estaba comentando. Y es una historia de una salvación anunciada. Ya desde antes ya estaba anunciada, tanto en el Antiguo Testamento, en profecías que se dieron, profecías mesiánicas, profecías acerca de el Salvador, como en el Nuevo Testamento. Y aquí en la siguiente página, en la 30, dice que consultando Génesis 3:15, nosotros podemos encontrar lo que se considera la primera profecía mesiánica, en donde habla aquí el Señor hablando con Eva, y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, diciendo a la serpiente, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón o en el calcañar. Entonces, desde ahí ya el Señor está diciendo: esto está pasando, pero a fin de cuentas, de la descendencia de esa mujer vendría el Cristo, vendría Jesús, quien aplastaría la cabeza de Satanás. ¿Está entendido? Desde ahí empieza. Bueno, ahora aquí dice, hay una pregunta: ¿quién es ese descendiente de la mujer que heriría la cabeza del enemigo? Escríbale ahí. ¿Quién es? Escríbale, pues que se lo sabe de memoria o que escríbale, por favor, escríbale. Y luego dice que esta palabrita está interesante. Este pasaje del libro de Génesis se considera el protoevangelio. El protoevangelio, en el cual se anuncia el conflicto entre el hombre y el legal heredero de la tierra. Esto se llama la primera promesa de salvación. Aquí está. Génesis 3:15, primera promesa de salvación. El protoevangelio, desde ahí está anunciando el Señor. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? A ver, piensen. Buenas nuevas, ¿de qué? ¿De qué? A veces decimos el evangelio. El evangelio son buenas nuevas, son buenas noticias de que hay salvación de pecados, de que Cristo vino a morir, fue sepultado, resucitó de los muertos, fue glorificado, está sentado a la derecha del Padre. Buenas noticias. Hemos dicho muchas veces que el cristianismo no son buenos consejos. Tú cada vez que te acercas a la Biblia y tratas de ser moral y tratas de ser una buena persona y tratas de encontrar qué hacer o qué no hacer, estás equivocado. Tú tienes que acercarte a la Biblia, a encontrar al verbo de Dios aquí, no para ser una persona moralmente mejor. Hay muchas religiones. Las religiones tratan de darte consejos para acercarte a Dios. Aún las budistas y aún las musulmanas dicen: para agradar a Dios tienes que hacer esto y esto. Y nosotros tenemos en la cabeza, ya no sé, por un instinto, ya no solamente porque fuimos en algún momento religiosos, sino por instinto el tratar de, tengo que hacer algo para agradar a Dios. Y la Biblia claramente dice que las buenas nuevas es que Cristo ya lo hizo todo. Y a mí eso me apabulla, me abruma, me deja en la lona de gracia. O sea, no tengo que hacer nada. Cristo ya lo hizo todo. El cristianismo no son consejos, de veras, sáquenselo. Son buenas noticias. Él ya lo hizo todo. Lo único que dice la Biblia es:
fíjate bien, porque queremos agradar a Dios, ¿sí o no? No, ahora sí le voy a echar ganas. Este año, de verdad, este año sí, desde Génesis y por ahí de febrero ya estás en depresión, ya te estás echando culpas porque no pudiste avanzar en tu Biblia, estás tratando para agradar, para tratar de quedar bien con Él, para, no sé, de alguna manera sentirte mejor. El Evangelio no es para sentirte mejor, el Evangelio es una transformación, ni siquiera es una reforma. Dios no busca reformarte, Dios busca transformarte y Él es el que lo hace. Entonces, esos intentos de tratar de agradar a Dios, ¿cuántos los tienen, por favor? Yo he tenido que morir a muchísimos. Es que ya los traemos, ¿verdad? Es que desde que papá y mamá, no, ¿a poco no? Pórtate bien. ¿Sabes qué? Dios no me dice pórtate bien. Es más, nosotros muchas veces decimos, acércate a Dios. ¿Cuántas veces le decimos a alguien, acércate a Dios? ¿Cómo se va a acercar si está bien muerto? O sea, los muertos están muertos. Cuando no tenemos a Cristo, que nos ha hecho nacer de nuevo al ver la cruz, pues ¿cómo le dices a un muerto, acércate a Dios? Entonces, a veces, acércate. No, oye el Evangelio, oye el poder de Dios. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Cuando tú oyes el verdadero Evangelio, tiene el poder para transformarte. Entonces, sí, el muertito revive porque la palabra le hace nacer de nuevo y se empieza a acercar a Dios. ¡Wow! Esto es para aplaudir al Señor y decir, sus planes son maravillosos, yo no tengo que hacer nada. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, simplemente créelo. Y además te voy a decir una cosa, no es una fe tuya. La palabra, cuando está haciendo, ahorita mismo, la palabra está soplando fe. Es decir, hasta para resucitarme de los muertos, muerta espiritualmente, Él me infunde fe. Y yo digo, wow, o sea, me tiene mareada el Señor. Mareada en buen plan, me tiene... Bueno, que la tenga, eso. ¿Verdad? Bien, entonces se anuncia, dice, el conflicto entre el hombre, que es el verdadero, el legal, heredero de la tierra, y Satanás, que es el usurpador de la autoridad dada al hombre. Y también este protoevangelio anuncia la victoria final de nuestro Salvador, Dios encarnado y nacido de mujer, Jesús, quien finalmente aplastó la cabeza del enemigo, como se anunció y como se anuncia en el Evangelio de Mateo y en los demás. Entonces, puedes leer después esta cita de Mateo 1:20, pero durante todo lo que tú puedas leer en la Escritura, vas a ir encontrando una serie de ilustraciones y de testimonios que te hacen ver primeramente en algo que está por venir y después lo que ya tenemos. Yo a veces así lo interpreto, ¿verdad? El Antiguo Testamento nos está diciendo, ahí viene, ¿verdad? El Nuevo Testamento nos dice, ya llegó. Y el libro de Apocalipsis nos dice que ahí viene otra vez, ¿verdad? Entonces es así de sencillo, pero en realidad es, como dice Ruth, el plan de Dios, en donde nosotros no metimos para nada la mano, ni siquiera tenemos ni idea, vaya, ahora sí que ni idea. Él lo hizo todo, Él planificó todo, desde antes, todo perfectamente bien. Yo sí quiero leer la escritura esta de Mateo que tienen ahí en el libro. Mateo 1:20 dice, José, hijo de David, se le aparece un ángel, porque ¿qué creen? María está embarazada del Espíritu Santo y pues no se la creyó. Tú ya la leemos, perdón, no tengo tics esto. Está embarazada María del Espíritu Santo, está desposada con José, comprometida para casi como un matrimonio legal. No, pues no se la creyó José y para no, ¿cómo se dice? Infamarla, quiso dejarla en secreto porque
pues si yo le digo a Ernesto hace tiempo, ¿verdad? Estoy embarazada del Espíritu Santo, es que nosotros ya lo leemos con referencia, que lo conocemos, tenemos un punto de referencia. Pero en ese entonces y después de 400 años de silencio, una muchachita de 15 años comprometida con un José, así, de la nada le dice, estoy embarazada, ¿y qué crees? Es el Espíritu Santo. Y no, hombre, ¿qué te pasa? Entonces, bueno, Dios intervino como interviene siempre el cielo, invadiendo la tierra con ángeles y con el cielo está aquí, el cielo mismo está aquí, pero en ese momento en la vida de José, dice ahí, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué tremendo, él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa salvación, Yeshua significa salvación. Él es, la salvación no es una experiencia, la salvación es una persona. Él se llama salvación. Y cuando tú te encuentras con una revelación del Espíritu Santo de lo que salvación es, de quién es Jesús y cuál es su obra en la cruz, cuando el Espíritu Santo te lo revela, tú te encuentras con salvación. Y la salvación es progresiva, es decir, el Señor me salvó, nací de nuevo, pero en mi alma está mi entendimiento y esa tiene que irse renovando, salvando. Salvación también significa liberar, restaurar. Mi mente se tiene que ir conformando a la mente de Jesús, por eso dice la palabra, transformaos en la mente, porque a veces pensamos tan mal y a veces, aunque lo pensemos bien, fíjate bien, aunque ya no sepamos lo que dice la Escritura, lo usamos como mantra. ¿Por qué? Porque realmente no vivimos en esa realidad de lo que sabemos de la palabra de Dios, sino seguimos viviendo como yo quiero, como yo pienso, aunque me sé la Biblia, pero no me ubico, no me paro en la realidad de decir, esto dice la palabra que soy. Él ya me ha salvado. Yo soy una nueva criatura. Y esto se los digo siempre, delante de Dios soy inocente, perfectamente inocente. Delante de Dios, y no es porque me lo crea yo, o sea, ¿qué te crees? Si no es lo que dice la Biblia. Él me ve santa, irreprensible, sin mancha, justificada. Toda la obediencia de Cristo está puesta sobre mí. Y si yo no me creo eso, vivo en una dualidad. Por eso no crezco, ¿verdad? Porque estoy tratando otra vez de volver a hacer cosas para tratar de... es que no le quedo bien a Dios, es que ya. Tenemos que creer lo que vivimos, tenemos que creer. Nuestra mente se va transformando. Si no lees la Biblia y si no la lees con el Espíritu Santo que te la revele y se haga un rema que se encarne en ti, pues sabrás Biblia y será para teologar con otros y para discutir con otros, pero no para vivir la palabra de Dios. Por último, nuestro cuerpo será salvado. Tendremos un cuerpo resucitado. Al sonar de la trompeta, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esos cadáveres y todo lo que está ahí, o cenizas o como quieras, si te cremaron o si te desintegraron, sepa Dios, pero será transformado en un cuerpo glorioso, y luego los muertos y luego nosotros los que hemos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Todo nuestro cuerpo también será salvado, será restaurado. Nuestro Salvador, quiero decirles, que tiene un cuerpo físico en el cielo. No tiene un espíritu flotando, tiene un cuerpo físico resucitado y está sentado a la diestra del Padre, semejante a nosotros. ¡Wow! Y dice, yo ya morí por Ernesto, papi, yo ya morí por Ernesto, ya morí por Ana. Está siempre intercediendo. ¿Ya ven? Se adelantó como 5 capítulos. No, pero iba así. Iba así. Primero nos está diciendo lo que es el Antiguo Testamento, lo que es la ley. Y cómo la ley
empezó a anunciar en pequeños destellos o sombras, que le llama también, de lo que iba a venir. Y entonces la ley proféticamente empezó hablando acerca de todas estas cosas. Pero dice aquí, la misma ley dada a Moisés y el sistema de sacrificios es una sombra también de las cosas que iban a venir a través de Jesús, el Redentor. Aún todo lo que estaba hablando la ley, los sacrificios de animales, desde la Pascua, la primera, etcétera, etcétera, son cosas que anunciaban lo que iba a venir. Y según Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la forma misma de esas realidades, nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, no es así, como Ruth también lo explica. Es Jesús, es el Salvador. Entonces aquí hay unas preguntas que usted tiene que contestar. ¿Qué es la ley? Bueno, ahí el 10:1 lo dice, Hebreos 10:1. Es la sombra de los bienes venideros, de lo que habría de venir. Es la sombra de los bienes venideros. ¿Cuáles son los bienes venideros? Jesús. Llegaría Jesús. Ya no habría más sacrificios continuamente, como se hacían en el Antiguo Testamento. Ahora sería un solo sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de aquel que vino a morir en sacrificio por todos una sola vez y para siempre. Bien, la otra pregunta: ¿puede la ley mediante los sacrificios salvar por completo? No, nunca puede, dice, perfeccionar. Dice, no puede, aunque se ofrezcan continuamente, perfeccionarlos. No se puede. El único que nos puede perfeccionar es Jesús. ¿A través de qué? De su gracia. ¿Por medio de qué? De nuestra fe en Él, de creerle a Él. Entonces dice aquí, debido a que nadie podía seguir la ley en su totalidad, nadie podía ser limpiado por completo, solamente a través de un Salvador. Era necesario un Salvador, y aquí lo menciona, y por esta razón lo dice. Dice, el sistema de adoración que tenía Israel en el Antiguo Testamento nos muestra innumerables ideas, conceptos y sombras de la salvación que tenemos en Cristo. El arca del pacto, la tienda del tabernáculo, así como los rituales, un montón de rituales que había, una gran cantidad de liturgia que se instauró desde entonces, pero todo eso estaba apuntando claramente hacia el plan, el perfecto plan de salvación del Señor. Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo Rey, Cristo vivo. Ahora, dice aquí, así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Todo lo que es la ley en el Antiguo Testamento es como un guía. Dice que fue como nuestro ayo. O sea, como alguien que toma a un niño de la mano y lo empieza a dirigir y lo va a llevar directamente hacia donde tiene que llegar, en este caso, a Cristo. Para eso sirvió la ley, para conducirnos, guiarnos hasta que por nosotros mismos, a través de esa revelación del Señor y nuestra fe en Él, pudiéramos creer en nuestro Señor y así obtener la salvación. Yo no me imagino haber estado debajo de la ley, haber vivido en ese tiempo. Sin embargo, Dios se la dio a Moisés y Dios la instituyó diciendo, este soy yo
este soy yo, esta es mi perfección, aunque no entendamos muchas de las cosas y que dices, ¿cómo? Hasta la casa llena de moho y hasta cosas así, ¿no? Pero diciendo al Señor, este soy yo, esta es mi perfección, esta es mi justicia, este es mi... Y luego los rituales para acercarse a Dios y es un libro que en los rituales, pues lleno de sangre, ¿no? Salpicabas sangre por todos lados, matando animales perfectos, poniendo las manos sobre ellos en sustitución, poniendo al sacerdote la mano sobre el animal en sustitución del pecador, ¿verdad? Y matarlo y degollarlo. A ver, imagínate la escena. Yo ni en la carnicería me gusta estar, ¿no? Imagínate la escena. ¡Paz! ¡Paz! Un salpicadero de sangre. ¡Paz! Pero ve, a mí el libro de Levítico era un libro que no me gustaba leer, casi me lo quería pasar por alto, por la serie de sacrificios y todo eso. Y es uno de los libros que más me impacta, porque cada vez que veo el sacrificio del animal, ¿verdad? Veo la institución de ese ritual, y que sin sangre es imposible acercarse a Dios, porque la paga del pecado es muerte, y ese sustituto tenía que morir en mi lugar y presentar esa sangre hasta el lugar santísimo. Una vez al año el sumo sacerdote dice que se acercaba a ese lugar y con campanitas ahí en sus vestimentas, porque si por alguna razón no cumplía algún requisito de cómo debía entrar, era fulminado delante de la presencia de Dios y tenían que sacarlo arrastrando. Me magnifica lo que Dios hizo a través de Jesucristo por mí, de un sustituto, como se llama, adelante, pero qué bueno, porque siempre esto, tenerlo, vivirlo presente, siempre es algo que llena, no sé cómo explicarlo, pero Él es mi sustituto, Él es mi propiciación, ese Cordero perfecto, sin mancha, el Hijo de Dios, este es mi sacrificio. Bueno, luego vienen una serie de preguntas, ahí las tiene usted. ¿Quién dio la ley al pueblo de Israel? Dios mismo. ¿A través de quién? De Moisés. Bien. ¿A quién quería el dador de la ley que encontráramos? ¿A quién? A Jesús. Porque todo apuntaba, todas las cosas, todos los rituales que habla Ruth, todas estas cosas tan interesantes que vemos ahora que tenemos todo esto, estaba apuntando hacia encontrar en todo ello al Señor Jesús, quien cumple la ley cabalmente. Luego, ¿cuál es el resultado esperado del plan de aquel que dio la ley? Pues el resultado es la salvación. Aquel que dio la ley lo hizo, yo pienso que por todos esos siglos, para que el ser humano pudiera entender los puntos que leímos al principio. Somos responsables de nuestra propia vida, como lo leímos. El hombre es responsable, el hombre es incapaz de salvarse por sí mismo, incapaz, no puede. Y tercero, que el hombre depende totalmente de la gracia de Dios. Y todo eso está apuntando precisamente a nuestra dependencia. Y Dios dice, bueno, ¿y por qué se tardó tanto? Siglos y siglos y siglos con eso mismo. Porque quería que quedara muy en claro. ¿Y por qué llegó el Señor Jesús hace 2000 años? Porque fue el plan perfecto de Dios, el plan que no puede fallar. Y cuando llega el Señor, llega en el punto preciso, en el momento ideal, en el momento que solamente Dios sabía. Y ahí se realiza la salvación. Y todo lo que antes se ve como sombra, ahora se ve con toda claridad. Él es el Salvador, en Él se cumplen todas las cosas. Aquí el pastor Alberto Parás habla en su apunte, dice que una de las cosas que a él le impacta más y que aprendió más en su propia vida es cuando escucha a una persona que le dice de qué manera encontró la salvación. Y de veras es impactante, porque
Son tan variadas las formas, es tan increíble el Señor que nos trata a cada uno de una manera particular y especial. Si tú quieres conocer a alguien que está aquí, nunca lo has visto y quieres en un momento dado hacer amistad con él, pregúntale: oye, ¿cómo recibiste a Cristo? ¿Cómo fuiste salvo? Y mira, vas a quedar wow, impactado, porque cada uno de nosotros tiene una historia perfecta en el plan de salvación de Dios. Así como Él tenía un plan divino perfecto para toda la humanidad, también tiene un plan perfecto divino para cada persona. Eso me maravilla. Para cada uno tenía un plan. Para mí tenía un plan. Dije, bueno, ¿y por qué no llegó antes? Porque tenía un plan. ¿Y por qué sigue ahorita? Porque tiene un plan. Y yo no me quiero salir de ese plan, obviamente, ¿verdad? Pero muchos de aquí, Dios llegó exactamente en su plan perfecto para que ustedes le recibieran. Y así lo menciona. Entonces dice, sin duda, Dios es un Dios de historias. Historias de salvación. Tú tienes una historia de salvación, yo tengo mi historia de salvación, Ruth tiene su historia de salvación, y cuando ella te platique su historia de salvación va a ser muy buena, y cuando tú le platiques la tuya va a ser muy buena, y cada una de esas cosas enriquece nuestro conocimiento del Señor y confiamos más y más en Él. Ahora, aquí dice entendiendo el plan de salvación. Eso yo lo rellené completito así para que usted con calma lo lea y entienda todo lo que dijo Ruth y todas estas cosas. Ahí está hasta el plan perfecto terminado. Y vamos a ver el punto número 1, que dice: el autor de nuestra salvación es Jesús. Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Porque sin sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y así lo dice: Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Increíble, pero así es como Dios hace con cada uno de nosotros. Bueno, aquí dice que desde antes de la fundación del mundo ya estaba esto previsto, ya estaba destinado Jesús a pagar el precio, el rescate por nuestra salvación, y todo esto nos puede llevar a recordar en el libro de Éxodo la primera Pascua, cuando es liberado el pueblo de Israel de Egipto, en donde Dios les indica: tienen que matar un cordero sin mancha, ténganlo varios días en observación, que no tenga ningún defecto, y en tal fecha, a tal hora, lo van a matar, van a derramar su sangre, y con esa sangre van a marcar los postes y el dintel de la puerta de su casa, para que cuando pase el ángel destructor que iba a acabar con todos los primogénitos, a ustedes no les tocara. Bueno, la sangre de Cristo es precisamente la sangre del Cordero de Dios, que ahora está puesta sobre nuestra propia vida. De tal manera que cuando tú lees en la Escritura cosas que todavía no alcanzamos a comprender mucho, bueno, por lo menos yo, en donde dice: el que está en Cristo Jesús y la sangre de Cristo le cubre, el maligno no le toca. Pero da la casualidad que sí me toca. Entonces no le entiendo, ¿verdad? Pero la realidad es que es lo que dice la Biblia. No me debe tocar, porque estoy cubierto con la sangre de Cristo. Entonces yo soy el que estoy fallando,
no es el Señor. Pero qué increíble esto que menciona aquí. Nos hace recordar todo eso para que podamos entender el plan y que en todo lo que vale el plan lo podamos comprender, lo podamos valorar en todo y podamos realmente así darle el justo punto, el perfecto punto de salvación. Nuestra salvación se pagó con un precio muy alto, la sangre de Cristo. Por lo tanto, valgo mucho porque se pagó algo muy caro por mí. O sea, yo tengo mucho valor porque se pagó por mi vida la sangre de Cristo. Ahora valemos en Cristo. Sí. Antes no valíamos nada. Nada. Dice la palabra que teníamos una corrupción y depravación en nuestro ser total, que éramos hostiles totalmente a Dios. No había nada bueno, totalmente hostiles. No había nada que poder armonizar con Él, con su santidad. Nada, ni el más bueno ni el más perverso, nada. Pero ahora en Cristo, wow, también esa no me la creo, ¿verdad? El valor es su misma presencia, el valor es su Espíritu Santo dentro de mí. Pues Cristo mora en mí. Cuando yo voy y camino, ahí va Cristo. Ahí va el Espíritu Santo dentro del lugar y digo, Señor, que se deje sentir aquí en la atmósfera donde yo entro, la presencia de gobierno que yo traigo, porque yo traigo al Rey de Reyes, yo lo traigo, que se sienta en la atmósfera. O sea, no es si sí o no, es que así es. Y entre más vivamos esto y más creamos esto, yo creo en la restauración de la iglesia de tal manera en que digan las personas, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y no, ¿cómo lo voy a compartir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿A por dónde le llego? No, va a tener que llegar esa revolución donde tú entras con todo, con toda la autoridad, con todo el denuedo, con todo el poder para incluso los milagros y maravillas y traer el reino acá. O sea, yo creo que el título, perdón que me vaya tantito, de reino, no es que ahora se nos ocurra, sino que realmente Dios está revelando, quitando vendas para entender que Dios nos ha entregado un reino en el cual ahí debemos vivir y ahí debemos vivir y ese reino tenemos que transmitirlo a los demás. No podemos quedarnos aquí en cuatro paredes y decir, este es mi reinito o mi ministerio es mi reinito. No, tenemos que salir y explotar, como él decía, en el gobierno, en todas las áreas de influencia. En fin, así iban los cristianos, se reunían en casas y tenían iglesias, pero ellos iban divulgando las buenas noticias, y aunque se los llevaran entre las patas, ¿verdad? Habrá mártires. Bien, esto nos muestra, y aquí también lo menciona el libro, que de la existencia de un plan perfecto, un plan de Dios que no fue improvisado. Por eso les digo, hay cosas que tú dices, bueno, ¿cómo puede crear Dios a un hombre a sabiendas de que lo que va a hacer? Y desde antes de crearlo, también ya tenía el plan para salvarlo. Eso es amor. Ese es amor. Realmente. Entonces, nos habla de una existencia de un plan que no fue improvisado, sino gestado en el corazón de Dios por su gran misericordia y ejecutado cumpliendo toda justicia. Dice Mateo 25:34, entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Desde entonces ya Dios había preparado una herencia para ti que vivieras en su reino. La pregunta es, ¿estás a la derecha o a la izquierda? Bueno, nada le sorprende espérenme, a Dios. porque esa es una muy buena pregunta. No por estar aquí dentro estás a la derecha. Y no estoy hablando del partido de la derecha, ¿eh? A los de la izquierda les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad.
al infierno que está preparado para ustedes. Qué fuerte, o sea, qué fuerte. Yo valoro de una manera tan tremenda que el Señor me rescatara, que wow, o sea, no. Está fuerte, ¿no? Piensen. Bueno, y ya para ir concluyendo, entonces lo que podemos entender dentro de su plan de salvación es que vino a darnos vida, nos resucita realmente de los muertos, porque estábamos muertos, como dijo Ruth, en delitos y pecados. La paga del pecado es la muerte. Resucitamos juntamente con Cristo a una nueva vida en Él, pero además nos da una herencia, y su herencia es su reino, el reino donde nosotros tenemos que vivir, en donde podemos caminar de una manera completamente diferente. Y ya aquí en la siguiente página dice para reflexionar, y hay aquí una cosa que dice une las columnas. Entonces eso se los vamos a dejar de tarea. Tú tienes que unir las columnas que coincidan con lo que dicen estos versículos. Los buscas en la Biblia, ves que dice acerca de Jesús y luego lo cruzas para que salga. Y la próxima semana checamos cuántas hiciste bien y cuántas hiciste mal. Y espero que todas las hayan hecho muy, pero muy bien. Pues gracias y continuamos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.